En este video vamos a estar hablando de neoplasias. Primero vamos a definir lo que es neoplasia y vamos a diferenciar el término neoplasia de lo que es tumor o cáncer que se puede llegar a confundir. Neoplasia se refiere, como dice acá, a el término para nombrar la formación de un tumor, es decir, cualquier crecimiento descontrolado de células o tejidos anormales en el organismo. O sea, la neoplasia se refiere a este crecimiento descontrolado de células o tejidos anormales en el tejido. Neo significa nuevo, plasia significa crecimiento, o sea, es un crecimiento nuevo, descontrolado de células. A eso se refiere el término neoplasia. Después tenemos la palabra tumor, que lo que se refiere es a la presencia de una masa como la producida por la tumefacción de un proceso inflamatorio, aunque actualmente el término se lo utiliza como sinónimo de neoplasia. O sea, tumor se refiere no al crecimiento descontrolado de células, eso no, sino que el tumor se refiere a esa masa que se produjo por una tumefacción. Entonces, de ahí sale el término tumor. De esto, de tumefacción, sale la palabra tumor. Pero bueno, acá dice que se lo usa como sinónimo de neoplasia. Pero técnicamente, digamos, no sería lo mismo. Y después cáncer se refiere a neoplasias malignas. Vamos a ver que hay neoplasias que son benignas y hay otras que son malignas. Cuando hablamos de cáncer estamos hablando de neoplasias que son malignas. Después otro término para tener en cuenta es el término de anaplasia, que como dice acá es la falta completa de diferenciación entre las células sanas y las neoplásicas. Es un rasgo distintivo de malignidad. En general los tumores benignos son bien diferenciados, mientras que los malignos pueden llegar a ser indiferenciados. O sea, vamos a ver que como dice acá, los tumores benignos son bien diferenciados y los malignos pueden llegar a ser, aunque por ahí no es lo más frecuente, pero pueden llegar a ser indiferenciados. Cuando son bien diferenciados quiere decir que se parecen mucho al tejido que le dio origen. O sea, suena medio contradictorio porque uno está diciendo que es bien diferenciado y al mismo tiempo dice que se parece al tejido de origen. Pero bueno, es así, los tumores benignos bien diferenciados quiere decir que se asemeja mucho al tejido que le dio origen. O sea, eso es algo bueno. En cambio, en el caso de los tumores malignos, vamos a ver que pueden llegar a ser indiferenciados. Eso quiere decir que no se parecen tanto o no se parecen casi en nada a lo que es el tejido normal, el tejido que les dio origen. En esta diapositiva se muestran algunas características de las células tumorales, son simplemente algunas, no todas. Una de esas características es el pleomorfismo. El pleomorfismo es la variación del tamaño y la forma. O sea, las células tumorales van a tener un tamaño y una forma, digamos, diferente a lo que serían las células normales. Por ahí, digamos, las células tumorales son muy grandes, mucho más grandes que una célula normal, o tienen formas distintas. Entonces, esa es una de las características y esto se llama pleomorfismo. Después también la relación núcleo-citoplasma va a variar. Lo normal es que esta relación núcleo-citoplasma sea 1, 4, o sea, el citoplasma 4 veces más grande que el núcleo, pero en las células tumorales lo que vamos a ver es que esta relación núcleo-citoplasma es aproximadamente 1 a 1, o sea, el núcleo crece, ¿no? Crece bastante hasta que se asemeja a lo que es el citoplasma. Esto aproximadamente, no quiere decir que sea literalmente el núcleo del mismo tamaño que el citoplasma. Después, otra característica de las células tumorales es que presentan mitosis abundante, o sea, están constantemente dividiéndose esas células, están constantemente proliferando y además esas mitosis no solamente son abundantes, sino que también se dice que son aberrantes, o sea, no ocurren exactamente de la manera que deberían ocurrir. Y después tenemos la pérdida de la polaridad como otra de las características, porque las células, o sea, normales, tienen distintas partes, lo que se llama una parte apical, una parte basal, etc. Entonces, en el caso de las células tumorales, pierden toda esa polaridad. Y esa es otra característica. En esta diapositiva lo que se muestra son, eh, digamos, es un cuadro que compara lo que es un tumor benigno de un tumor maligno. Entonces, por ejemplo, en lo que es la diferenciación y la anaplasia. En el caso del benigno ya dijimos que era bien diferenciado y que la estructura generalmente, digamos, va a ser característica
del tejido que le dio origen. Entonces eso sería algo bueno. Pero en cambio, en el caso de los tumores malignos, hay cierta falta de diferenciación, eso se denomina anaplasia, y la estructura generalmente es atípica. Después lo que tiene que ver con la velocidad de crecimiento, en el caso de los tumores benignos, crecen, digamos, habitualmente, como lo dice acá, es progresivo y es lento, e incluso puede llegar a pararse o involucionar, y las figuras mitóticas son escasas y normales. En cambio, en el caso de los tumores malignos, son, digamos, la velocidad de crecimiento es errática. Y acá, bueno, explica que puede llegar a ser lento o rápido, y que las figuras mitóticas son anormales. Después lo que tiene que ver con la invasión local, bien, los tumores benignos, acá dice, en general, masas cohesionadas en expansión y bien delimitadas que no invaden ni filtran los tumores sanos de la vecinidad, o sea, los tejidos, digamos, que están alrededor. O sea, lo que quiere decir es que los tumores benignos no van a hacer esta invasión local. Y después los tumores malignos, acá dice que sí, hacen invasión local, o sea, van a infiltrarse en los tejidos que están a su alrededor, y a veces también presentan una cohesión que induce a error y expansión. Y después lo que tiene que ver con la metástasis, que ahora vamos a ver un poco más de la metástasis, pero la metástasis básicamente es, digamos, que las células invaden otro tejido y después, digamos, pasan a lo que es la circulación sanguínea, llegan a otro tejido lejano y ahí siguen, digamos, creciendo. Eso básicamente sería la metástasis. En el caso de los tumores malignos no ocurre, no hay metástasis, pero en el caso de los tumores malignos es frecuente y es más habitual en los grandes tumores primarios indiferenciados. Acá lo que se muestra es cómo se va produciendo esta invasión de las células. O sea, lo primero que ocurre es la pérdida de las uniones intercelulares. O sea, las células están unidas entre sí por estas uniones intercelulares. Lo primero que ocurre es que se rompen estas uniones, y después lo que va a ocurrir es que se va a empezar a degradar lo que es la matriz extracelular, porque, digamos, actúan proteínas como por ejemplo la colagenasa, que va a degradar al colágeno que forma parte de la matriz extracelular, y después también hay otras proteínas como la metaloproteinasa, que también va a degradar a la matriz extracelular, y esto el activador del plasminógeno. Entonces se va a ir degradando lo que es la matriz extracelular, y eso favorece que la célula invada el tejido, y de esa manera se produce la invasión. En esta diapositiva lo que se muestran son algunos rasgos característicos del cáncer o de las células tumorales. Entonces, algunas cosas, por ejemplo, son la evasión de los supresores de crecimiento. O sea, vamos a ver que hay determinados genes que se los llama supresores de tumores, porque van a codificar para determinadas proteínas, y esas proteínas van a tener acciones que tienen que ver con inhibir la proliferación celular, o todas cosas, digamos, que tengan que ver justamente con esto de suprimir el crecimiento. Pero las células tumorales tienen una característica que van a evadir a todos estos supresores, entonces van a seguir dividiéndose. Después también está la facilitación de la inmortalidad replicativa, ya lo vamos a ver, que tiene que ver con las telomerasas. Después lo que tiene que ver con una inflamación que es favorecedora del tumor. También se va a activar lo que es la invasión y la metástasis, que algo ya vimos. Después lo que es la inestabilidad genómica, la inducción de la angiogénesis, es decir, la formación de nuevos vasos sanguíneos, porque estos vasos sanguíneos, digamos, son importantes para que el tumor se siga nutriendo. O sea, las células necesitan nutrientes, y esos nutrientes les llegan a través de la sangre, ¿no? Entonces por eso es necesario que haya nuevos vasos sanguíneos. Después también las células tumorales resisten a lo que es la muerte celular. O sea, cuando una célula sufre un daño, que ese daño es irreversible, digamos, lo normal que tendría que ocurrir en ese caso es que la célula muera por apoptosis, pero vamos a ver que las células tumorales se resisten a esa muerte,
y siguen, digamos, proliferando como, digamos, normalmente, como si no estuvieran dañadas. Después también vamos a ver que hay una desregulación en lo que es el sistema energético celular y que se mantiene lo que es la señalización proliferativa, o sea, va a estar constantemente estimulado lo que es la proliferación celular. Y otra cosa más también es que se evita lo que es la destrucción de estas células tumorales por lo que es el sistema inmune. O sea, el sistema inmune debería, uno pensaría que el sistema inmune tendría que actuar para atacar estas células tumorales porque son, digamos, malignas. Pero bueno, justamente estas células tumorales le van a escapar a lo que es el sistema inmune y van a poder seguir proliferando. Acá lo que se muestra, por ejemplo, es esto que estábamos hablando de la proliferación celular, que va a estar constantemente estimulada en el caso de las células tumorales, porque hay distintas proteínas que intervienen. Por ejemplo, acá lo que se muestra es que hay inhibidores de crecimiento y hay una proteína que se llama P53, que también la vamos a ver más adelante, que lo que hacen es activar a otra proteína que se llama P16, y esta P16 lo que hace es inhibir a la CDK. La CDK es una quinasa que una de las acciones que cumple es fosforilar a esta proteína, que es la proteína del retinoblastoma, y al fosforilarla la inactiva. Al estar inactiva esta proteína no puede unirse a este factor de transcripción E2F, y entonces este factor va a estar activo y va a favorecer la expresión de genes que están relacionados con la proliferación celular. O sea, que si, volviendo acá, si la P53 está activa a la P16, esta inhibe a la CDK, y si la CDK no está activa, no puede fosforilar a la proteína del retinoblastoma, entonces esta va a estar activa, va a secuestrar a este factor de transcripción E2F, entonces no va a poder actuar y, digamos, se inhibe lo que es la proliferación celular. Pero, digamos, en las células tumorales puede estar, digamos, mutada la proteína del retinoblastoma, por ejemplo, o la P16 o la P53, y si están mutadas y no pueden cumplir con sus funciones, por ahí, digamos, la proliferación celular continúa y, digamos, no tiene ningún freno. Acá lo que se muestra es el caso de, bueno, este es un tumor que va a liberar ciertas citoquinas como la TGF-beta, se llama así, y la interleuquina 10. Estas citoquinas lo que van a hacer es inhibir a células del sistema inmune, como por ejemplo el linfocito T cooperador o las células natural killer. Entonces estas células no van a poder actuar y no van a poder, digamos, atacar, matar a las células tumorales. Además, el tumor lo que hace es activar a unos linfocitos T que se llaman reguladores, y lo que van a hacer estos linfocitos T reguladores es inhibir también a los linfocitos T cooperadores. Entonces, de esa manera, el tumor lo que estaría haciendo en este caso es inhibir a estas células, estas dos células que son importantes del sistema inmune. En esta diapositiva lo que se muestra es, digamos, las alteraciones que ocurren en las células tumorales en lo que tiene que ver con el sistema energético. O sea, primero vamos a verlo para el caso de células normales, o sea, un tejido diferenciado. Tenemos, por ejemplo, cuando hay altas concentraciones de oxígeno, la glucosa va a pasar a piruvato, luego el piruvato, acá no lo muestra, pero bueno, pasa a acetil-CoA, el acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs que ocurre en la mitocondria y luego, digamos, ocurre lo que es la fosforilación oxidativa y finalmente se van a obtener 32 ATP. En el caso de que el oxígeno en el medio sea bajo, la glucosa lo que va a hacer es pasar a piruvato, o sea, glucólisis, pero luego el piruvato pasa a lactato, y en ese caso lo que se obtienen son 2 ATP. En el caso de un tejido proliferativo, o sea, en células tumorales,
aun cuando hay altas concentraciones de oxígeno, la glucosa va a pasar a piruvato, pero luego, digamos, no sigue el camino que seguía en este caso cuando había altas concentraciones de oxígeno, que ocurría la fosforilación oxidativa, sino que sigue este otro camino del lactato. Entonces, y bueno, y se obtienen 2 ATP. Entonces, ¿por qué ocurre esto en las células tumorales? Porque, digamos, no tendría mucho sentido porque se estarían obteniendo 2 ATP, en cambio acá se obtienen 32 ATP, o sea, esto es mucho más eficiente. Entonces, como que no tendría explicación de por qué las células tumorales hacen esto en lugar de esto, pero la justificación de por qué hacen esto es porque si bien obtienen menos energía, esta obtención de la energía es más rápido. Bien, entonces las células tumorales que están en constante división necesitan tener ATP, generarlo más rápido. Entonces esto es una de las razones por qué hacen esto cuando hay altas concentraciones de oxígeno. Y no solamente eso, sino que también a partir de lo que es la oxidación incompleta de la glucosa, que sería este caso, se van a generar precursores, o sea, intermediarios, que sirven, por ejemplo, para sintetizar proteínas, lípidos y ADN que son, digamos, muy importantes para la célula que está en constante división, porque las nuevas células también necesitan proteínas, lípidos, ADN. Entonces, por estas dos razones que dije, es que las células tumorales usan este camino para obtener energía y no la fosforilación oxidativa. Después, habíamos dicho que las células tumorales presentan, digamos, una proliferación celular bastante alta, o sea, están constantemente dividiéndose las células tumorales y bueno, en esta imagen se explica un poco algunas de las razones por qué es así. Por ejemplo, hay una proteína que se llama RAS que en determinados cánceres, como por ejemplo el cáncer de colon o el del pulmón o cáncer de páncreas, esta proteína va a estar mutada y esa mutación lo que le va a hacer a esta proteína es que siempre va a estar unida a GTP. Entonces, si siempre está unida a GTP, siempre va a estar activo esta proteína. Entonces, al estar activa, acá muestra bueno, que va a activar a esta proteína RAF. RAF estimula a MEK, MEK va a fosforilar a ERK, ERK fosforilada va, o sea, trasloca el núcleo y va a, digamos, favorecer la transcripción o la expresión de determinados genes que tienen que ver con la proliferación celular. Entonces, de esa manera, RAS va a estar siempre activa y se va a estimular constantemente la proliferación celular. Eso es una de las proteínas. Después hay otras proteínas que también pueden estar mutadas, como por ejemplo esto que está acá, MYC. MYC es una proteína nuclear, o sea, una proteína que está en el núcleo y es un factor de transcripción, o sea, se va a unir al ADN y va a favorecer la expresión de genes relacionados con la progresión del ciclo celular. O sea, también MYC va a favorecer lo que es la proliferación celular. Después acá lo que muestra es otra proteína que es BCR-ABL, que la vamos a ver más en detalle después, pero bueno, acá lo que muestra es que va a estimular tanto a MYC como a RAS, entonces van a estar activas y van a favorecer la proliferación celular. Y por último, esta proteína que está acá, ERBB, que es un receptor de tirosina quinasa, que en las células tumorales puede estar sobreexpresado y, o sea, es un receptor para factores de crecimiento, entonces al estar sobreexpresado este receptor se va a estimular constantemente lo que es estas vías de señalización que finalmente, como ya vimos, aumentan la proliferación celular. Acá se muestra eso que estaba en la diapositiva anterior de BCR-ABL. O sea, la cosa sería así. Hay dos cromosomas, uno es el cromosoma 9, otro es el cromosoma 22. El cromosoma 9 tiene un gen que se llama ABL. El cromosoma 22 tiene un gen que se llama BCR. Entonces, estos dos cromosomas, o sea, se produce una translocación, se rompe, acá dice rotura y translocación, o sea, se rompen primero estos cromosomas y luego traslocan.
Y al traslocarse se forma un cromosoma que se llama cromosoma Filadelfia. Y este cromosoma Filadelfia tiene este nuevo gen que se llama BCR-ABL. O sea, se fusionó el gen ABL con el gen BCR para formar el gen BCR-ABL que, como vimos en la diapositiva anterior, estimulaba tanto a RAS como a MYC, o sea que estimulaba la proliferación celular. O sea, la proteína que se expresa a partir de este gen favorecía la proliferación celular. En esta diapositiva lo que se muestra es el tema de los telómeros y la telomerasa. Entonces, la cosa sería más o menos así. Tenemos una célula normal, ¿no? Acá tenemos el ADN cromosomal y esto que está en amarillo serían los telómeros. Entonces, lo que sucede es que, o sea, para que la célula se replique, primero tiene que replicar el ADN, para que cada una de las células hijas tenga la misma cantidad de información genética. Entonces, cuando el ADN se replica, lo que sucede es que estos telómeros se van gastando, se van erosionando, y llega un momento donde, digamos, son como muy cortos los telómeros, y entonces la célula deja de dividirse, o sea, hay un arresto del ciclo celular y senescencia. O sea, la célula entra en un estado donde ya prácticamente no se divide, porque si se siguiera dividiendo, o sea, los telómeros se seguirían acortando y se podría llegar a perder información genética, o sea, en lo que es el ADN cromosomal. Entonces, esto ocurre en células normales. Ahora, en las células cancerígenas lo que va a pasar es que va a estar sobreexpresada una enzima que es la telomerasa. Bien, y esta telomerasa lo que hace es, digamos, renovar constantemente los telómeros. Los regenera constantemente, entonces los telómeros siempre, o sea, se va a mantener lo que es la longitud de los telómeros y entonces la célula nunca va a llegar a este estado de arresto celular y senescencia y se va a replicar constantemente. Acá dice división celular infinita. O sea, la célula no para de dividirse porque justamente tiene la telomerasa y la telomerasa regenera los telómeros. Entonces nunca vamos a llegar a este caso. Entonces por eso la célula no va a tener problema en replicarse constantemente y entonces por eso, o sea, si el ADN se puede replicar sin problema, entonces la célula también podría dividirse constantemente. Acá lo que se muestra es una célula normal, también, o sea, la comparación entre una célula normal y una célula cancerígena. Acá lo que representa este punto rojo es que hay una lesión en el ADN y va a actuar, digamos, todo un sistema de proteínas para reparar ese daño. Entonces, lo que puede ocurrir son dos cosas. Lo que es el arresto del ciclo celular, porque, o sea, si hay una replicación, un daño, digo, en el ADN, no tiene sentido, o sea, no sería bueno que se siga replicando el ADN y que se sigan dividiendo las células. Entonces, hay un daño, entonces lo primero que hace la célula es arrestar el ciclo celular, que se detenga el ciclo celular y lo que hace es reparar ese daño en el ADN. Eso si el daño es reversible, si se puede arreglar, pero si es irreversible, la célula entra en lo que es apoptosis, o sea, muere, o senescencia, o sea, no se divide. Eso en el caso de células normales, pero en las células cancerígenas lo que sucede es que por más que haya un daño en el ADN, hay una proteína que acá está tachada, que es BRCA1, que si esa proteína está mutada, o sea, es una proteína que reconoce el daño en el ADN. Si esa proteína está mutada, entonces no va a actuar todo este sistema de proteínas para reparar el ADN y entonces el ADN no se va a reparar y se va a seguir replicando a pesar del daño. Y entonces esto es un problema, ¿no? Y digamos de esa manera es una de las características que tienen las células cancerígenas. En esta diapositiva lo que se muestra es a la proteína P53, que ya la habíamos visto antes. Esta P53 va a ser activada en determinadas condiciones, como puede ser estrés oxidativo,
disfunción del aparato mitótico, activación de oncogenes, erosión telomérica, bueno, etc., se activa esta P53 y cumple distintas funciones como la reparación del ADN, el arresto del ciclo celular, la apoptosis, la senescencia y defensa antioxidante. Pero ¿qué pasa? En las células, en cáncer, en muchos cánceres, o sea, es muy frecuente en los cánceres que esta proteína P53 esté mutada. Entonces, si está mutada y no puede actuar, no puede llevarse a cabo la apoptosis o la reparación del ADN. Entonces, todas estas células tumorales, o sea, células que están dañadas, que deberían morir por apoptosis, no mueren, o daños en el ADN que deberían repararse y no se reparan. Entonces, continúan con esos daños en el ADN y así es como se generan estas células tumorales. Entonces P53 es una proteína muy importante que en muchos cáncer está mutada. Y bueno, acá lo que se muestra es otro caso, otra proteína es la E-caderina. La E-caderina es una proteína, una molécula que forma parte de las uniones intercelulares. Bien, y en algunos cánceres lo que pasa es que esta caderina está mutada, no va a poder, no forma parte de las uniones intercelulares y, o sea, se rompen estas uniones intercelulares. Entonces, estas células epiteliales van a pasar a células mesenquimales y se puede producir, digamos, la invasión a tejidos vecinos y la metástasis. En esta imagen lo que se muestra es un poco más en detalle el tema de la P53. O sea, lo que muestra acá es que tenemos, por ejemplo, determinados factores, como por ejemplo la radiación, carcinógenos, mutágenos, o sea, lo que van a hacer es provocar daños en la célula. Acá tenemos una célula normal que está feliz y una célula que está mutada que está triste. Así lo representa la imagen. Entonces, en esta célula normal, que la P53 está normal, o sea, está bien, se produce un daño en el ADN, pero tenemos a la P53 y la P53 lo que puede hacer es favorecer la transcripción de determinados genes, como puede ser el VAX, que va a expresar una proteína proapoptótica para que se produzca la apoptosis, en el caso de que sea un daño irreversible. Y también P53 lo que va a favorecer es la expresión de genes como GAD-D45, que lo que va a hacer es reparar el ADN, o P21 lo que va a hacer es inhibir a CDK, entonces se va a restar el ciclo celular en la fase G1. Bien, entonces estos dos genes lo que me permiten es reparar el ADN. Entonces, si la reparación fue exitosa, tenemos las células normales todas felices acá. Y bueno, y otra cosa que también puede ocurrir es la senescencia. La célula termina contenta también. Ahora, en el caso de que la célula, digamos, presenta mutaciones, la P53 no puede actuar, o sea, está mutada, lo que va a pasar es que los genes que dependen de P53 que vimos acá no se van a activar, entonces no se va a restar el ciclo celular, no se va a reparar el ADN y no se va a producir la senescencia. Se generan células mutantes, o sea, que tienen mutaciones y bueno, nada, van a expandirse, van a proliferar y se van a ir sumando las mutaciones y finalmente se va a formar lo que es este tumor. Y acá tenemos las células todas enojadas, todas malas. Y en esta imagen, en estas dos imágenes, se muestran dos cosas. Una es este factor de crecimiento epitelial vascular, que básicamente lo que va a favorecer es la formación de nuevos vasos sanguíneos, porque digamos, las células tumorales necesitan nutrirse y esos nutrientes les llegan desde la sangre. Entonces, por eso es importante que para que esas células tumorales puedan seguir viviendo, digamos, necesiten seguir incorporando nutrientes, y por eso es necesario para el tumor, ¿no? Que haya síntesis de nuevos vasos sanguíneos. Entonces, este VEGF favorece la angiogénesis, la síntesis de nuevos vasos sanguíneos. Y después tenemos
proteínas como las metaloproteinasas de la matriz, que lo que hacen es degradar a la matriz extracelular, y eso favorece que las células tumorales invadan a los tejidos vecinos. Y también puede ocurrir la metástasis.